A veces es desconcertante la realidad. Me parece que ese es el término que se puede utilizar para poderla describir, porque va tan rápido, es tan impredecible. Esta semana que pasó, estamos transcurriendo ahora y que termina hoy sábado, nos sorprendió la infausta noticia de la desaparición física de Diego Armando Maradona. Ustedes saben que Brújula no tiene nada que ver con el deporte, no hacemos deporte. Pero esto no es una cuestión deportiva. Nosotros vamos a enfocar desde la cuestión sociológica y también política. Maradona fue indudablemente el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Nadie podrá negarlo. Nadie podrá negar las alegrías que le dio a la Argentina. Hasta me parece, ¿qué te puedo decir? A riesgo de pecar de repetitivo todo lo que el mundo ya ha dicho. Todos. El mundo se entristeció. En los 5 continentes terminaron hablando de Maradona. Por ahí en la Argentina, que es el lugar donde nació, se crió y comenzó Maradona, todavía no tendríamos muy claro el panorama de qué era Maradona. Hoy que desaparece Maradona, vemos que en los 5 continentes aparece la figura de Maradona como el gran ídolo deportivo de fútbol de todos los tiempos. Eso es necesario repetirlo al solo efecto de entender lo que pasó en la Argentina el día de las exequias fúnebres de Maradona, el día del funeral de Maradona. El fútbol siempre mezclado con la política, que creo yo es su hermana o su prima hermana. No sé cómo establecer ese rasgo de parentesco entre ambas cosas. Apareció ahí rutilante la figura de Alberto Fernández, presidente de la Nación, ofreciendo la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, para que se haga allí el velatorio para un hombre de tamaña importancia. ¿Quiénes se velaron en la Casa de Gobierno hasta el día de hoy? 9 presidentes, había uno que no era, 9 personas, entre esos 8 presidentes, como ha sido por ejemplo Sarmiento, como ha sido por ejemplo Roca, como ha sido por ejemplo Marcelo Torcuato de Alvear, como ha sido por ejemplo Carlos Pellegrini, como ha sido Kirchner y el gran Juan Manuel Fangio, 5 veces ganador o campeón del mundo en Fórmula 1. Y finalmente hoy Maradona. Le tocó al presidente Alberto Fernández enfrentar esa realidad. Yo no sé si estaba turbado en su ánimo, pero ofreció la Casa de Gobierno. Algunos dijeron que quería ganar un rédito político apropiándose del funeral de Maradona, cosa que en un principio me pareció un absurdo, porque en definitiva uno puede pensar lo peor de la política, pero no en estas circunstancias. Se iba uno de los prohombres de la Argentina en materia deportiva. Yo creo que él más que el Papa son los 2 hombres más conocidos que dio la Argentina al mundo. Consecuentemente que no se me pasó por la cabeza que pudiese haber una utilización política del funeral de Maradona, apropiarse de la figura de Maradona para sacar un rédito político. Pero finalmente la realidad se encarga de demostrar que algo de eso pudo haber habido. El hecho de la improvisación, la precariedad, la cuestión elemental de un gobierno nacional que se anima a hacer hacia la familia, hacia el pueblo argentino, tamaño ofrecimiento, de decir que vengan y vamos a velarlo en la Casa de Gobierno, es porque se supone que son capaces primero de saber organizarlo. Saber organizarlo. Eso quiere decir tomar en cuenta todas las aristas que hacen a un tema de organización. Desde el sepelio, desde la capilla ardiente, desde la seguridad de las personas que van a entrar a la Casa de Gobierno,
desde la seguridad del presidente, de la vicepresidente y de las máximas autoridades nacionales, hasta cuidar indudablemente el edificio, que es un patrimonio histórico de todos los argentinos. No es del gobierno, no es de Fernández, no ha sido de Macri, no ha sido de Cristina, es de todos los argentinos. Como consecuencia de eso, los señores tienen la responsabilidad solamente de custodiar, de guardarlos y de administrarlos como corresponde. El hecho que un presidente gane una elección, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, revisen, vuelvan a la universidad, muchachos, no significa que la sociedad le haya otorgado un cheque en blanco para que cada uno crea que se convirtió en dueño, amo y señor de los bienes del Estado, que están bajo su custodia. Solamente eso, custodia y administración. Entonces, había que preservar también eso. Pero si hablamos del tema de seguridad, el presidente de la Nación debería haberse reunido con su equipo y prever que si van a hacer la capilla ardiente en ese lugar, solamente podían ingresar 3.600 personas por hora. Eso está comprobado hoy. 3.600 personas por hora. Ellos dijeron que podían haber ido 1 millón de personas. Era imposible entonces que esa cantidad de personas pudiesen haber desfilado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde por la Casa de Gobierno. Era un insulto a la reflexión o al análisis que se puede hacer matemáticamente, inclusive del tema. Sin embargo, los señores lo hicieron improvisadamente. ¿Qué sucedió? Bueno, la Argentina volvió a mostrar su peor rostro. La desorganización, la anarquía, el caos. Pero como si eso fuese poco, no quedó allí el análisis que debió haber hecho el presidente de la Nación, como cabeza de gobierno y responsable final de cualquier situación. Debía haber también previsto el presidente cómo debía haber sido el retiro del cuerpo de Maradona, el féretro, para llevarlo a Bellavista. Hasta en eso se equivocaron. El auto con el cortejo fúnebre se equivocó de camino para llegar a Bellavista, iba custodiado por una séquito de policías. Tuvieron que dar la vuelta, se pasaron por la entrada, dieron otra vuelta y recién tuvieron que acertar en la bajada de la autopista para llegar a Bellavista. Segundo error. Tercer error, no conocer a su pueblo. Precisamente un presidente que se supone que es un líder político tiene que conocer con profundidad a quienes gobierna, cómo debe gobernarlos, qué debe decirles en el momento oportuno, cómo debe señalar el camino, cómo debe unificar, solidificar, fusionar a una sociedad. Por eso todavía tenemos grieta, no lo sabe hacer. 2:30 de la mañana quisiera que expliquen por qué razón estaba Diceo, el jefe de los Barra Bravas de Boca, entrando juntamente con otros a la Casa de Gobierno en la madrugada antes de que se inicie el velatorio de Maradona a las 8 de la mañana. Entonces vos tenías Barra Bravas, tenías los hinchas de fútbol. Los Barra Bravas, todo esto estaban prohibidos, sobre todo en la época de Macri. No podían entrar a ninguna cancha de fútbol. Pareciera ser que el presidente lo ignoraba. Barra Bravas, hinchas de fútbol, fanáticos, es un cóctel explosivo que el presidente debía haber previsto. Sin embargo, no lo hizo y como consecuencia de ello está la peor cara que exhibió ante el mundo, ante nosotros y el mundo, la Argentina. Un país se consolida cuando se convierte en nación. ¿Qué es una nación? Es un conjunto de personas que habitan un mismo territorio, que hablan la misma lengua, que tienen culturalmente los mismos valores y que consecuentemente están unidos por eso. ¿Nosotros somos hoy una nación? Pregunta con signo de interrogación.
Somos capaces de decir que tenemos una nación. ¿Qué nos une? ¿Qué valores tiene la sociedad que nos puedan unir? ¿Qué cultura tiene la sociedad que nos pueda unir? Salvo el tema de Maradona, no creo que exista otro. En la Argentina de hoy, cuando alguien mata a otra persona por una X razón, fueron a apuñalarlo para robarle, hay mucha gente que dice, no, tenía razón el chorro. No nos olvidemos que un miembro prominente del gobierno kirchnerista, como ha sido Fernández, dijo en su momento, trató de justificar lo que era el robo. Hay códigos para robar, no le roben a tal persona, a la embarazada, dándole el semáforo en verde para que tengan ese tipo de conducta antijurídica y culpable. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué se puede compartir con ese tipo de personas? Nosotros no compartimos ya valores. El gran problema de la Argentina es ese. No tenemos una aproximación de valores entre todos los argentinos. Para unos robar está bien, para otros apuñalar está bien, para otros que tienen estudios, tienen cultura, que fueron a la universidad. Hay que defender al victimario y no a la víctima. Lo ha hecho ahora el presidente. Le echó la culpa a la policía de la capital federal en lugar de decir, no, mi pueblo es el que se comportó mal. Esto no se debe hacer, señalar enfáticamente el error como hace un líder político que señala cuál es el camino que se debe recorrer. Claro que para eso hay que tener autoridad moral y hay que saberlo hacer. Por eso digo que no estamos frente a un presidente. Lamentablemente estamos muy lejos de estar frente a un estadista y tampoco un presidente. El presidente tiene que ser un líder político que tenga la capacidad y la suficiencia moral y política de mostrar cuál es el rumbo, cuál es el camino, hacia dónde tenemos que transitar, criticar las acciones que están mal, señalar enfáticamente las cosas que son perjudiciales en el comportamiento ético de una nación. Claro, es mucho más fácil criticar a su oponente político, echarle la culpa, porque ni siquiera en eso han tenido hoy la hidalguía de reconocerlo. Reconocieron que los organizadores fueron ellos, pero no reconocieron jamás todo este rosario de calamidades que estoy señalando hoy. Todavía no han pasado, estamos dentro de las horas que hay de duelo en la Argentina por el tema Maradona, y me hubiese gustado mucho que alguien reconozca que se equivocaron, que pueden hacerlo mejor, que se pueden rectificar conductas. Por eso digo que en un país donde no se comparten valores no hay nación. Cuando no hay nación tampoco hay república. El gran problema de la Argentina hoy es una crisis evidente de valores, donde hay gente que se despierta a las 11 de la mañana, se toma una birra en la esquina, hace una changa por semana, cobra la IFE, cobra el plan trabajar y no sé cuántos planes más, y esa es la vida. Y hay un gobierno, un sistema político que los apaña y que dice que eso es justo, es correcto. Esa demagogia nos ha costado la decadencia argentina. No podemos seguir en ese tema. Ahora, ¿cómo le hablamos a la gente que es incapaz de entender? Yo vi, por ejemplo, ahí, perdóneme, pero también soy humano, dejaré de lado el profesionalismo, aunque sea 10 segundos, pero vi una horda de simios destrozando todo lo que había a su alrededor, y todavía lo tienen a Guado de Pedro, que salió a exigirle vía Twitter al gobierno de Larreta que pare la represión. ¿Qué quería que haga Larreta? No estaba frente a monjas de clausura, no eran carmelitas descalzas, eran personas acostumbradas a la anarquía, al caos, en su cultura, agredir a la policía, exagerar sus movimientos, abusar de la confianza ajena, es el código que respetan. Bueno, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero pareciera ser que en ese submundo sí. Entonces, me da la sensación que esto
requiere un análisis sociológico y político profundo del país que tenemos hoy. No sea cosa que cada vez nos estemos desintegrando más como país, como nación. Por eso es que no termina de nacer la república en la Argentina. Es la asignatura pendiente. No es para que Guado de Pedro haga tweets. Dejemos de ser adolescentes. Como ministro del Interior tendría que haber agarrado un teléfono, pedir explicaciones y estar en conexión directa para que esto hubiese podido salir bien y dar un mensaje a la sociedad argentina de que pueden, aunque sea eso, organizarlo bien. Estamos todavía en el medio de la pandemia, con una cuarentena administrada, la gente está enojada, hay gente que no pudo despedir a sus seres queridos y demás, no tuvimos clases durante todo este año por el miedo a que los chicos se contagien. Muy bien, ahora la cuarentena ha terminado de forma abrupta, más allá de que el presidente el día viernes haya extendido esa cuarentena por un tiempo más. ¿Por qué? Porque la realidad hizo trizas los discursos de los políticos en la Argentina, comenzando por el del propio presidente, que se ha quedado sin autoridad moral para poder exigirle absolutamente nada al pueblo argentino. El desgaste que sufrió el gobierno de Alberto Fernández no lo va a acusar ahora, pero con el tiempo se va a ver claramente, porque ha sido un desgaste profundo, una esmerilada al poder por sus propias acciones. En la noche de hoy quiero charlar un poco con alguien que tal vez me pueda asesorar a vos y a mí sobre el tema del fútbol, cómo se ve eso en la Argentina, por qué somos como somos, qué nos hace falta para reflexionar, cómo podemos organizarnos para que no solamente cuando haya un campeonato mundial de fútbol podamos vestir la camiseta orgullosamente y decir, bueno, somos argentinos. Esta crisis moral, de ética y de valores que acabo de señalar, es la que da también como consecuencia la crisis política, social, económica que vive hoy el país, donde la mitad de la gente es pobre, donde la mitad de la gente no quiere trabajar y donde solamente unos pocos sostienen al Estado, mientras el Estado te mira de reojo para saber cómo te puede cobrar más impuestos para financiar precisamente su ineficiencia, su ineficacia. Y en esto caen todos. Rodríguez Larreta ahora quiere cobrar a los porteños el uso de la tarjeta de crédito, un impuesto sobre el uso de la tarjeta de crédito. Quiere cobrar sobre las LELIC. No te digo que no se les cae una idea, son todos iguales. Por eso, muchachos, estamos yendo aceleradamente al tiempo en que la sociedad dice que se vayan todos. Y cuando dice la sociedad que se vayan todos, es porque el hartazgo es fenomenal. Para ver si encontramos un rumbo, vamos a aplicar brújula esta noche. ¿Acaso me vas a dejar solo? Ya vengo. Muy bien, señores, ya estamos de retorno acá, en Brújula Política para no dormir, y vamos a charlar con un hombre que me parece que lo conoce todo Salta, pero que además quiero que me dé su opinión. Hace mucho tiempo que él conoce el tema del fútbol, es un profesional, hace tiempo que se dedica al empresariado también, y vamos a charlar con él. Yo creo que la charla vale la pena. Sergio Chiván está conmigo en la noche, que a su vez es hoy el presidente de la Liga Salteña de Fútbol. ¿Cómo va, Sergio? Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por venir esta noche. Bueno, ¿qué profesión tenés, Sergio? Yo soy licenciado en Administración de Empresas, recibido en la Católica, acá en la universidad de acá. Yo me acuerdo, le estaba contando hace un minuto antes de ingresar al aire, cuando lo veía a Sergio Chiván como abanderado del Colegio Belgrano, ¿no?
Bueno, sí, fui abanderado en la primaria, la secundaria, mejor promedio en la universidad. Te contaba. O sea, un hombre estudioso, Sergio, desde chico. Siempre de chico me gustó mucho el estudio, el conocimiento más que el estudio. Y yo te decía que siempre me gustó mejorar y ser el mejor. Desde chico me gustó estar en los primeros lugares, pero por el conocimiento, y el conocimiento es el que te permite trascender en la vida. Creo que no hay otro elemento más importante que ese. Bueno, eso, ¿sabes qué? Se llama meritocracia, ¿no? El esfuerzo que te lleva a vos a estudiar. Hay una famosa frase de Séneca: el éxito es el tamaño de tu esfuerzo, ¿no? Bueno, un concepto bastante devaluado hoy hasta por nuestro propio presidente, pero creo que no compartido por la mayoría de los argentinos. Creo que es justo al revés. El mérito es el que te permite crecer en la vida, desarrollarte, perfeccionarte, ganar plata, ganar adeptos, triunfar en la vida, conocer el mundo, porque no es importante irse a Cancún a tomar sol, es importante conocer el mundo para conocer otras vivencias, otras formas de vida, otras culturas, así como no es lo mismo, y yo me incluyo, si yo hubiera seguramente haberme ido a estudiar o a Buenos Aires o a Córdoba, esa vivencia que te da el ya estar solo ante la vida y crecer por vos mismo y sin la protección de papá y mamá, yo también lo traslado al concepto internacional. Entonces el dólar alto por el dólar alto para que no gastemos en el exterior no es para mí que dejo de ir a Cancún, es para todo el mundo que quiere conocer vivencias distintas, perfeccionarse y crecer en un mundo distinto, no sé si mejor o peor, pero para tener elementos que después puedas volcar en tu propia experiencia. Entonces, cuando nos ponen un dólar a 150, yo a mi edad no me afecta. Sí creo que le pone un límite también al conocimiento, que es donde yo realmente siempre me detengo. Es donde te toca realmente. Me toca a mí realmente. A mí la gestión y el conocimiento son los pilares de mi actuación en la vida. Ese es un tema central. ¿Sabes por qué? Porque en un país como el nuestro, que ha perdido todo este año, no digo que la pandemia nos ha tocado a nosotros, pero distintos lugares del mundo la administraron de diferente forma. Nosotros acá en la Argentina hemos tenido hasta el día de hoy 0 clases. Y a mí me encanta redescubrirlo a Sergio Chiván, por lo menos yo, porque ha sido un alumno, como él mismo acaba de señalar, aventajado. Pero eso seguramente te costó un esfuerzo. Mientras los otros salían a bailar, a estar jugando fútbol o con la novia, vos estabas en tu escritorio estudiando, ¿no? Sí, también hay un mensaje de arriba, ¿no? Familiar, paterno, materno. Porque, ¿no? a ver, ¿cómo era eso? A ver, yo tuve una madre muy exigente. Sí. Esas madres de antes, siria-libanesa, casada con un sirio-libanés, en donde la madre se ocupaba de la casa y de los hijos y el padre salía a la calle a traer los recursos, ¿sí? Pero una madre muy exigente con sus hijos y que estaba al lado nuestro y nos decía siempre: hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, y ella estaba al lado mío enseñándome todos los días. Y vos vas creando un hábito. Por ahí no te gusta tanto el estudio, porque yo soy humano también, y también me gustaba salir a jugar a la pelota y todo, pero yo nací en ese concepto de no defraudar a los padres. Para mí eso fue... Qué importante lo que estás diciendo, por eso me interesa mucho. Y lo pude volcar en mis hijos, a ese concepto. O sea, ahora va generacionalmente... Va generacionalmente, y la mayor satisfacción que yo tengo de mis hijos es que yo sé que ellos se criaron en ese concepto de no defraudar a sus padres, que es el que yo aprendí de los míos. ¿Cuándo un chico no defrauda a sus padres? Bueno, hay muchos elementos para no defraudar. Cuando sos chico, un comportamiento de educación. Cuando vas creciendo, el estudio, ¿sí? Y cuando ya te vas haciendo adolescente y más grande, que puedas pensar en construir una familia que te contenga, que te dé amor, calidad humana, hijos a los cuales le puedas volcar. Entonces ahí vos vas viendo y vas pensando qué buenos fueron mis viejos, ¿sí? Cómo les agradezco haber sido tan exigente conmigo, porque me permitió a mí ser hoy lo que soy.
Fantástico, Sergio. El mundo te fue llevando por distintos caminos, ¿no? Una vez que vos te recibiste en la facultad, ¿cómo te relacionaste con el mundo del deporte, específicamente con el fútbol? Bueno, yo haber recibido a los 23 años, hasta los 25 quedé a cargo de la cátedra de finanzas de la empresa Unidós, que es la última materia de la carrera de administración de empresa. ¿En la universidad? En la misma católica, sí. Y yo tenía un hermano que era vicepresidente del Club Gimnasia y Tiro. ¿Sí? Entonces, como me gustaba el fútbol, fui de a poquito entrando, hasta que me convertí en presidente del fútbol profesional en el año 90. 89-90, en el primer ascenso de Gimnasia y Tiro al Nacional B. Ajá. Ahí obviamente abandoné el estudio la docencia, porque me apasionó mucho el tema del fútbol. No tenías tiempo ya. No tenía tiempo. Pepe Jiménez, que era el presidente del club, me ratificó como presidente de fútbol. Ascendimos en el 94 a primera, en el 97 a primera. De ahí me dediqué a los chicos. Fue la mejor época de Gimnasia. La época dorada, la época, claro, como la de Vélez, la década del 90, que sí, así como la de Vélez en el mundo futbolístico argentino y mundial, fue la década de Gimnasia y Tiro en el fútbol nacional. De ahí me dediqué a los chicos, fui presidente de fútbol de las inferiores, llevé una delegación de chicos de 14 años a España, por primera vez que salió una delegación de chicos, de los 20 chicos, 17 nunca habían subido un avión. Conocimos el estadio Bernabéu, conocimos el estadio del Barcelona, jugamos en las Islas Canarias, salimos campeones. Bueno, volví de ahí, tomé un descanso de año y medio será, hasta que la doctora Chacondori y el doctor Echazú me tocaron la puerta y me dijeron: sos un desperdicio acá, venía a trabajar por el fútbol de Salta. Y bueno, desde ahí arranqué en la Liga Salteña de Fútbol como presidente. O sea, si hacemos un raconto en cuanto al tiempo, ¿hace cuánto tiempo que estás en el mundo del fútbol? 35 años voy a cumplir. ¿Alguien puede decirme si en 35 años un hombre de las características de Sergio Chiván, que acabo de dar unas pinceladas para que lo conozcan, no entiende, no sabe, no comprende o no interpreta el fútbol? Por eso está sentado acá esta noche. Porque yo quiero que vos me enseñes eso a mí y a la gente. A ver, ¿cómo puedo entender, Sergio? Esta es la pregunta. Primero que me cuentes cómo es el mundo del fútbol. Es un mundo muy cerrado, es un mundo donde la convivencia pacífica es difícil. ¿Hay gente que tiene valores en el fútbol o es todo el negocio, es todo negociar sin una frase maquiavélica, voy a decir? El fin justifica los medios. ¿Qué pregunta? Complicada. Primero, el fútbol no está exento de la política y del país donde estás inmerso. Yo escuchaba atentamente hoy tu editorial, en donde básicamente hablas de una crisis de valores, y bueno, obviamente que el fútbol no puede estar exento del ámbito en donde se desarrolla, ¿sí? Entonces, vos verás algunos comportamientos en el fútbol que son medio parecidos, ¿sí? En todo el mundo. Por eso decía, no sé si es la hermana o la prima hermana de la política. De la política, ¿no? Está bien. Pero en todo, como en toda la vida, en todos los ámbitos, hay tres, para la dirigencia primero te voy a hablar y después te voy a hablar del jugador de fútbol. En la dirigencia hay tres valores importantísimos para garantizar el éxito. La pasión, primera. La gestión y el equipo. Pasión, gestión y equipo. Solo seguramente no vas a lograr nada. Sin gestión es muy difícil crecer y obviamente tenemos que poner el corazón a mil a funcionar, porque ese es el elemento que te lleva a estar en un lugar donde no tenés rédito económico, por lo menos en los niveles que nos manejamos nosotros. Esto es tiempo, mucho tiempo, dedicado a la pasión. A vos te gusta ir a pescar, te vas a Corrientes, pasas 4 o 5 días en una lancha y sos feliz. Bueno, yo soy feliz haciendo dirigencia deportiva. ¿Sí? Ahí está la pasión. ¿Qué te da la dirigencia deportiva? A mí me satisface el alma cuando yo me voy un día a la Caldera a buscar nuevos clubes para que los chicos de la zona y reviento una goma y quedo en la mitad del camino y tengo que llamar a alguno que me auxilie porque no sé cambiar una cubierta y no reniego y soy feliz. Esa es pasión.
como también es pasión dar la vuelta en el Chato Carreras con el ascenso de Gimnasia y Tiro a Primera División. En el primer ejemplo que acabas de poner, eso es política también, es la buena política. Cuando vos estás haciendo algo por el otro, esa es política, así nace la política. Así la concibió en su famoso libro La República, Platón, cuando vos haces algo por el prójimo. Eso es, allí encuentro un nexo entre la política y el fútbol. Claro, porque acá también se hace política, porque hay que ir a elección, ¿no? Sí. Hay que seducirlo al votante, que en este caso son los presidentes de los demás clubes. ¿Hay democracia en eso? Total, porque cada 3 años se renuevan los mandatos. Cuando yo llegué a la Liga en el 2004, la reelección era indefinida, nosotros le pusimos un límite, yo tuve que retirarme 3 años, ahora volví. Y lo más importante es que creo que esta gestión, como presidente de la Liga y el equipo que me acompaña, está basado en que hicimos crecer a todos, al más pobre y al más grande. ¿Sí? Porque en los... O sea que nadie quedó relegado en eso. En los 20 equipos, saquemos 2 que se incorporaron ahora, en los 18 restantes les subsidiamos en los últimos 5 años el 100% de todos los costos de la competencia, y en los 17 clubes hicimos obras. Además de las obras que se hicieron en total son 17 y 18. Ahora somos 20. 20. Ahora somos 20, se incorporaron 2 nuevos clubes, el Tribuno y San Miguel. Y vuelvo un poco al tema de la pregunta del fútbol, porque ahora voy a poner, para que si a vos te escuchan papás, muchos papás de chicos que juegan a la pelota, porque el padre normalmente en el chico ve la proyección de su vida jugando a la pelota, ¿sí? Todas las insatisfacciones y el no posible crecimiento económico lo ve reflejado en el chico. Ahora bien, yo le digo a esos papás, del 100% que hay registro en AFA que empiezan a jugar a la pelota en 9ª división, 11 años, ¿sabes cuántos llegan a hacer su primer contrato profesional? Que no significa que después hagan una carrera económica brillante, un 3%. O sea, bajísimo. Nada, muy bajo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos lo llevas al chico a jugar a la pelota, tenés que saber que tiene que ir acompañado de algo más. En esa edad es el estudio. A los 15, 16 años será el estudio más algún otro tipo de profesión. Pero en eso cambió un poco la dirigencia, me parece, ¿no? Vos me dirás si sí o si no. Porque antes, no sé, antes te estoy diciendo hace 50 años, era el fútbol. Ahora me parece que hay un cambio en la propia dirigencia, donde entienden que además no se puede formar solamente el futbolista como fútbol solo, porque es muy probable tiene que haber fracase. Un acompañamiento integral. Pero en el padre es donde yo le mando el mensaje, porque los dirigentes intentamos dar ese mensaje, pero el papá, que es el que tiene la relación directa con el hijo, tiene que saber que la realidad es esta, que tiene que formar, porque a los 18 años vos podés ir a Buenos Aires, podés ir a River, a Boca, Argentinos Juniors, a los 18, 19 años te dicen, mucho gusto, no servís. Y te tiran a la calle sin formación, dejaste los estudios, dejaste la novia, dejaste la familia, dejaste la mamá, el papá, y te tenés que volver a tu lugar de origen con la frustración encima, psicológica fracaso, de un fracaso, claro. Y empiezan las nuevas tentaciones que te da el mundo de hoy. Si estás formado en la casa y estás preparado, el golpe no va a ser tan duro. Y te lo digo yo, que soy un referente del fútbol, te estoy diciendo, cuidado con el fútbol, es peligroso. Esa palabra me suena, me hace ruido. ¿Por qué podríamos decir que es peligroso? Precisamente por eso que acabamos de decir. Esa es la principal deficiencia que tiene hoy el fútbol. Seguramente, no sé en el otro mundo, en América es muy seguro que pasa eso. Yo te había dicho hace un momento, ¿hay democracia en el fútbol? Vos me dijiste que sí. Pero ahora quiero repetir la pregunta, pero desde otro ángulo. A ver. ¿Hay cultura democrática en la dirigencia del fútbol? ¿Por qué pregunto esto? Porque es algo que vengo pregonando hace ya mucho tiempo. La Argentina no es un país que tenga una cultura democrática acendrada, fuerte. Vos fíjate que las provincias argentinas se engendran caudillos, tipos que han estado así, los Rodríguez Sá en San Luis, fue Sadi en Catamarca, fue, por ejemplo, ahora que está de moda hablar de la provincia de Santiago del Estero, primero los Juárez, ahora los Zamora. En Jujuy también hubo una cosa parecida. La pregunta es, ¿por qué nos va como nos va?
Entonces, ahora estamos hablando de fútbol y después te vas a dar cuenta por qué. Quiero saber si hay cultura democrática. En los gremios hay tipos que se quedan 30 años. Hubo un hombre acá en la AFA, Julio Grondona, que estuvo 30 años. Sí. Entonces la pregunta mía, ¿hay esa cultura democrática? ¿Podemos tener una respuesta sobre eso? Yo tengo un concepto muy definido acerca de la cultura democrática. Pero se entiende más o menos lo que te pregunto, sí, ¿no? Sí. Para mí, la democracia no termina en el voto. Por eso, para mí democracia es... Esa era una parte del proceso. Ese es el inicio del proceso. Democracia es a cargo del Estado, cultura, educación, salud, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Porque si yo tengo una presión impositiva de un 52%, como en los países nórdicos, yo tengo, sí o sí, para ser demócrata, dar esos 3 factores de calidad, ¿sí? Entonces la democracia, salimos a la calle, victoriamos a Macri, a Menem, a todos. Al que sea. Al que sea. ¿Sí? Y al año ya estamos decepcionados. Entonces, la democracia no termina en el voto. Lo que tenemos que aprender los argentinos es exigir resultados. Y yendo al fútbol... Eso que dice Sergio Chiván es muy importante. La primera instancia del sistema democrático es el voto, que es la democracia formal. Pero después está la democracia sustantiva, que es la vigencia plena de la institucionalidad de un país. Entonces, donde funcionan todas sus instituciones. Yendo al fútbol, sí. Yo no vengo acá a defenderlo a Grondona, pero Grondona al fútbol del interior le hizo mucho bien. Nadie cuestiona, yo también creo, mira que yo no soy futbolero. Desconozco ni me puedo poner a hablar nada, de algunas acusaciones. Sí, pero es a modo de ejemplo, porque no estoy juzgando acá. No juzgo la moral de Grondona, juzgo la gestión de Grondona. Me pasa exactamente lo mismo que vos. No estamos poniendo en Grondona el problema, sino simplemente es a nivel general. Somos nosotros democráticos, cultivamos en los clubes, en los gremios, donde nos toque actuar el tema democrático. Porque yo me pongo en el lugar de acusado de lo que vos decís. Yo llevo 12 años, 3 años descansé y vuelvo. ¿Eso es democracia? Para mí sí, porque me volvieron a elegir por mayoría los clubes y me reeligieron por mayoría los clubes, seguramente porque brindé algo que estaba por lo menos dentro o mucho más de sus propias expectativas. Entonces, ¿es bueno que Chiván siga o es bueno que Chiván ya dé un paso al costado? Y depende de la gestión, de la pasión y del equipo. Si yo hago cosas por el fútbol salteño, voy a tener a una edad donde todavía me siento joven para seguir dando, y yo mientras hablo con vos ya estoy creando la liga de los próximos 5 años. ¿Sí? Ya estoy, porque acá hay que generar recursos para poder después ayudar. Porque si no es todo lírico y muy bonito. Bueno, pero para generar recursos, lo primero en cualquier puesto del mundo es ser creativo, imaginativo. Acá vos no podés poner impuestos. Esta liga no tiene, esta es una liga única, atípica, de las 249 que hay en todo el país, esta es la única liga que tiene ingresos propios, genuinos, a través de su bingo, a través de un hotel. La utilidad es del hotel de la liga, para los que no saben, ¿para qué quiere la liga un hotel? A ver, muy bien. ¿Por qué se creó? Para generar recursos. Los últimos 5 años, las utilidades de ese hotel, que hubo que prepararse para ser hotelero también, porque no lo conocíamos, dio la posibilidad a los 17, 18 clubes que jueguen absolutamente gratis en la liga. No pagaron policía, ambulancia, seguros, árbitros. Todas las utilidades que recibimos del hotel fueron a financiar los déficits de los Pero a principios de año, marzo, tuvieron problemas hasta para pagar la luz. Sí, nos cortaron la luz porque se nos acabaron los partidos, se nos acabó el bingo y se nos acabó el hotel. Pero aún así, hicimos un acto solidario, abrimos el hotel en plena pandemia donde había que poner el lomo, estar contagiado, recuerda vos marzo, abril. Estar contagiado en esos momentos era gravísimo. Una situación gravísima. Claro, no es lo mismo. Nuestro personal, nuestro gerente y quien les habla a disposición de la sociedad por la tarifa de 1.000 pesos por día, abrimos el hotel, tuvimos 180 pasajeros repatriados porque no había ningún hotel que los quiera recibir. Entonces, hay un aspecto social importante y la liga no es solamente plata. Pero que está bien eso, Sergio. Todas las entidades
pues somos una entidad No las sin fin de trajimos de lucro. Marte, no las importamos de Marte, se deben a la sociedad de la cual provienen. Entonces, si eso ha hecho el Hotel de la Liga a través de lo que es la Liga, lo felicito. También lo han hecho algunos gremios, también lo felicito. Claro, Entonces, hay que mejorar esa empatía que se tiene con la ciudadanía, es decir, más allá de que esto sea solamente de la Liga, pero ustedes interactúan en una sociedad. Entonces esa sociedad también tiene que ser beneficiaria de lo que ustedes hacen. A partir de ese momento se genera un nexo, que es lo que hace que el fútbol siga, que la Liga cada vez le vaya mejor. Porque nosotros si también ponen un tenemos bingo, que devolver a la sociedad bueno, de eso todo se lo que trata. la sociedad nos brinda. Cuando Ese es el la tema. gente compra un Claro. cartón del bingo de la Liga, no solamente tiene que saber que tiene la esperanza de poder encontrar una pequeña solución a su vida económica, sino tiene que saber que eso vuelve de alguna manera hacia los chicos humildes que juegan a la pelota. ¿Sí? Entonces, Ese todo es el sentido social que y tiene. humano. Entonces, ¿cómo no vamos a abrir un hotel para que el gobierno tenga una opción interesante para darle a su gente? ¿Cómo no le vamos a donar 15 televisores al hospital de Tartagal? ¿Cómo no le vamos a dar tubos de oxígeno al hospital de Orán? ¿Cómo no? Y los próximos hospitales seguirán en la rueda. Y ¿Por si qué no, que no es decirle? una liga rica esta, Porque, ¿no? claro, porque si no, vos en algún momento tenés que decir gracias. ¿Cuál es el momento de decir gracias? No solamente cuando volcamos en nuestros clubes, que son los dueños de la liga, y a los cuales les corresponde el mayor flujo de dinero, sino que también hay un área social a cargo del presidente San Martín, que el año pasado, fuera de la pandemia, cada 2 o 3 meses hacemos actos de camaradería en distintos barrios de la ciudad. Eso no se dice, no se habla, porque no forma parte de nuestra vida, pero la liga trabaja para sus clubes y también en pequeño le aportamos una sociedad para decirle gracias, señores, cuando colaboran con nosotros. Estamos charlando en la noche con Sergio Chiván, que es el presidente de la Liga, pero no para que nos hable solamente de la Liga, está hablando de cuestiones sociales. Y después de la pausa vamos a hablar del fenómeno Maradona, pero entendiendo eso, cómo la sociedad, cómo la Argentina puede a través de esos ídolos tal vez ser un país mejor. La pausa y vengo. Muy bien, señores, ya estamos en Brújula Política para no dormir y quiero sacarle todo lo que pueda sacarle a Sergio Chiván, que está compartiendo conmigo la noche. ¿Por qué a los políticos les interesa el fútbol? Básicamente... ¿Será la pasión que tienen o no? Y hay un poco de todo, pero primero es el nivel de conocimiento que te da el fútbol. El fútbol te posiciona como persona conocida, porque es tan masivo, es tan pasional, ¿sí?, que hasta un presidente de un club a veces es más conocido que un ministro. Más nosotros que tenemos 21 ministros en el... Imagínate, no, nadie los conoce. No lo conoce, más que dos, pero Claro. bueno. El fútbol te da ese nivel de conocimiento. Después tenés que mostrar tu marca propia, que puede ser buena, puede estar en el medio, puede ser mala, ¿sí? Pero ya el nivel de conocimiento y de posicionamiento te lo da el fútbol más que ningún otro deporte y ninguna otra actividad que te haga tan conocido y masivo en el mundo. O sea que el político generalmente quiere popularizarse con eso. Y ¿Sería sí, eso? Desde el velatorio del pobre Diego, ¿sí? Todo es política. ¿Cómo es tu mirada sobre el velatorio de Diego? Triste. Como hombre del fútbol, Triste. del deporte, No solamente y como profesional y argentino, ¿cómo lo mirás? Yo ya estoy triste desde antes del velatorio, cuando el fútbol argentino cometió un crimen. Es ponerlo a Diego como técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata en la situación de salud en la que estaba. Claro. ¿Sí? Y eso es negocio. Vos sabés que yo dije lo mismo. Eso es sí. negocio en contra de la dignidad de la persona, del ser humano. Ahí ya empezamos Porque es los dirigentes mostrar a su peor fase. Nosotros su tenemos decadencia personal. Exactamente. ¿No? Y ya sabemos que Diego era una persona difícil, que viene peleándole a la muerte hace 30 años, ¿sí? Pero nosotros no tendríamos que haberlo usado a Diego como técnico de Gimnasia para que la televisión sea más importante Diego sentado ahí a costa de lo que tenga y no el partido en sí. Y vos veías las cámaras, todo era Diego, y Diego no estaba en condiciones
humanas ni de salud de poder exponerse a esa situación. Primera situación. Vamos a la parte de la muerte, que es impactante, pero para mí no sorprendente, digamos. Te impacta, te impacta, pero no te sorprende porque ya sabemos que viene de una situación muy deteriorada de salud. Llevarlo a velarlo para que lo vea, creo que vos lo dijiste, tanta cantidad de gente en un tiempo acotado, es obviamente 3.600 personas por hora podían pasar ahí. ¿Han ido que 1 millón? ¿Cuánto habrán ido? El gobierno dijo que iba a ir 1 millón, bueno, y fueron más de 1 millón. No podemos organizar un velorio para el ídolo más grande que tiene hoy en la Argentina. ¿Podrán organizar el tema de las vacunas ahora? Y la verdad es tanta improvisación, tan poca planificación, tan poca previsión, y lo único que cuando te sale mal, me doy vuelta para el costado, a quién le echo la culpa y me salvo yo. ¿Sí? Eso también es no tener capacidad de liderazgo. Porque un verdadero líder sale a la calle, organiza como se debe organizar un velorio, porque ahora la federal custodia adentro, pero se metieron adentro los barras, ¿sí? Y la ciudad es afuera. Ahora, esa es otra cosa, Sergio. ¿Qué es un barra brava? Es un hincha que vive del fútbol. ¿Un hincha que vive del fútbol? Sí. ¿Cómo es eso? Y a ver. Cuando vos vas a la cancha de Boca y querés parar en las 10 cuadras porque no hay una manzana, porque no hay un estacionamiento cerca, tenés que dejar 500 pesos, eso es plata del hincha, ¿sí? Las concesiones gastronómicas son de los hinchas, ¿sí? Las entradas de favor son de los hinchas, ¿sí? Entonces se crea una cultura. ¿Qué hace el hincha? ¿Le exige a la dirigencia? Le exige a cambio de no te amenazo a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, sé dónde vivís. O sea que es una mafia. Es una mafia organizada, en donde el dirigente es un rehén. O me retiro, o me quedo y le doy, porque si me quedo y no le doy, ¿sí? Con riesgo mi vida, mi salud, mi familia. Y en un estado donde la seguridad está tan débil. ¿Te pasó eso alguna vez? No, acá en Salta nunca. Ajá. Es que acá hay muy pocos negocios por hacer. Ajá, el problema es donde están realmente los negocios fuertes. Yo que fui presidente de fútbol de Gimnasia y Tiro 7 años, desde el 91, 92 hasta el 97, 6, 7 años, no tuve malas experiencias jamás. Pero porque, te vuelvo a decir, acá no hay negocio por hacer. 10 entradas, 20 entradas, 5 entradas. Pero nunca he vivido una situación ni de apriete, pero no puedo desconocer que existe. El velatorio de Maradona nos dejó, como decía hace un rato en el editorial, un sabor amargo, ¿no? Porque todavía sentimos que no se han hecho las cosas como deberían haberse hecho y hubo posibilidad de hacerlas bien. Por ahí a Sergio Chiván como a mí, mi madre y mi padre me enseñaron, hay una sola forma de hacer las cosas que es bien. No me daban otra opción. Y sin embargo acá veo que muchos argentinos nos damos cuenta que no se hicieron bien. Pero hay un problema político en la Argentina que deviene de lo de antes. Vos ves un país de simios que se subían, destrozaban lo que encontraban, a las torres de luz, destrozaron, apedreaban a la policía. ¿Cómo se puede entender ese tipo de comportamiento? ¿Por qué el fútbol tiene ese tipo de personajes? Y porque te vuelvo a decir, no, popularidad. Es que yo digo, el fútbol está acá, ¿sí? Pero la cabeza del fútbol empieza en el presidente de la nación. Como cualquier organismo intermedio del Estado, siempre el ejemplo viene del presidente. Si yo me formé como papá, como todos, no sabemos ser papá. Alguien un día me dijo, léete este libro. El libro era de un filósofo que ya murió, que se llama Jaime Barilco. Se llama Los hijos y los límites. ¿Sí? Jaime Barilco. Jaime Barilco. Está agotado, pero en internet se encuentra. Es Los hijos y los límites. ¿Sí? Yo me había creado una cultura de los límites, pero no sabía después cómo volcarlo cuando fui padre. Y ese libro me ayudó y me enseñó. Y yo creo que todos los argentinos debemos volver a crear esa cultura de los límites. Porque el argentino es anómalo, no tiene normas, no tiene límites, porque vale todo igual y no hay sanción al límite. Yo me salgo de la norma y sé que no tengo sanción.
Nosotros en la Liga tenemos un tribunal de penas integrado por 5 abogados. El tribunal de penas es el que sanciona las faltas o los insultos o lo que pasa en un campo de juego. Yo lo único que les pido es, dentro de la normativa liguista, ante los actos de violencia, apliquen la más alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peor castigo que tiene el chico que juega a la pelota y se comete un acto de violencia es no jugar el sábado que viene. Mirá que te estoy escuchando con atención y la gente también. Sí, sí. Mirá lo que estás diciendo. Apliquen la pena más alta, porque la pena es una sanción. Eso es la pena, una sanción. Y la sanción tiene que ser ejemplificadora. Porque eso, ya el chico se crea en el ambiente del fútbol sabiendo que hay que tener disciplina, hay que cumplir determinadas normas, hay que cuidar al rival, ¿sí? Hay que cuidar al árbitro. Sobrepasar el límite tiene una consecuencia. ¿Cuál es la peor consecuencia de un chico de 12, 13 años? Que no juegue. No juega el fin de semana. Claro. Y si son 3 fechas, peor. Peor. Por eso hemos ido disminuyendo el nivel de agresividad y de violencia fíjate, paulatinamente. Cuando el presidente de la nación te dice, no, la policía se excedió, ¿cómo iba a ser no se la excedieron reta? Mirá que no es para defender la reta, ¿no? Podría haberse llamado Juan Pérez y pertenecer, no sé, a cualquier partido político. La pregunta mía es, ¿qué podía decir frente a esa horda de personas que rompían y destruían todo? ¿Qué se podía hacer? ¿Para eso está la fuerza de seguridad? Si no. ¿No? ¿Y si no? ¿Y si no? Si era también para cuidar Ahora salió el presidente a decir, no, pero estuvieron nada más que 7 minutos dentro de la Casa Rosada. No es un problema, eso se lo digo para quien piensa como el presidente, no es un problema temporal, no es un problema de tiempo, es un problema cualitativo. El hecho que hayan ingresado, ¿cuánto tiempo se demora en disparar una bala? Medio segundo. Y podían haber hecho barbaridades allí. Entonces, y además la imagen que damos al mundo. Sí, bueno, esa ya... Bueno, eso ya es tristísimo. Tristísimo, pero no cambiamos, ¿no? Entonces, podemos cambiar. Vos sabés que yo soy un hombre que mira el futuro con determinado optimismo, por llamarle de alguna manera. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, para que pueda cambiar el que después nos dirige. Es decir, nosotros somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, exigiendo, ¿sí? Y no avalando fanatismos ideológicos, políticos, que nunca vuelven para nosotros. Porque el fanatismo político es en beneficio del que está arriba, no del nosotros. La maestra de hace 30 años, mi suegra, que hizo una carrera impecable, compró su casita, compró su auto. Ahora tienen los gremialistas fantásticos que la hacen seguidora y todo. ¿Y cómo es la situación de la maestra de hoy con la de hace 30 años? ¿Cómo fue la calidad de vida del trabajador argentino en los últimos 3 años? ¿Sabes cuál es el tema, Sergio? Se mantuvo, mejoró, empeoró. Y seguimos idolatrando personajes que solamente tienen los beneficios propios. Hay que mirar en el contexto. Tu suegra hace 30, 40 años tenía una educación sarmientina. Ahora no ocurre eso. Esa es la gran diferencia. Bueno, Sergio, gracias por estar conmigo. Por favor, gracias a vos, muy buena la entrevista. Gracias por invitarme. Pero un placer que haya estado Sergio Chiván conmigo en la noche. Y como te digo siempre a vos, para jamás perder el rumbo, brújula. Nunca vas a perder el rumbo. Hasta la próxima semana.